El descubrimiento es escalofriante. Era un caluroso día de verano en Villa Esperanza, un pequeño pueblo rodeado de altas montañas. Marta, una periodista joven y escéptica, recibió el encargo de cubrir una historia sobre lo cotidiano. La vida de su abuela Elisa, quien vivía en una antigua casa llena de recuerdos y susurros. La casa, con sus paredes desteñidas y jardines cubiertos de flores silvestres, parecía guardar secretos de un pasado misterioso. Al entrar, la atmósfera cambió. Un aire denso y cargado de nostalgia llenaba el espacio, como si las sombras danzaran en un espectáculo oculto. Elisa, con su sonrisa amable y mirada profunda, parecía frágil, pero había algo en su aura que encendía un destello de inquietud en el corazón de Marta. ¿Quieres escuchar una historia de verdad, mi niña?, le preguntó la abuela, mientras se acomodaba en su sofá de terciopelo desgastado. Marta sonrió, pero en su interior una mezcla de escepticismo y curiosidad comenzaba a crecer. Elisa empezó a contar sobre una desaparición que había marcado a su familia. Una noche, su hermano mayor se evaporó sin dejar rastro. La comunidad aturdida hablaba de extrañas leyendas, de pactos y sombras que se tragaban a los hombres. Lo peor, dijo Elisa en un susurro, es que no fue un accidente, fue un pacto. La voz de la abuela se quebró, y durante un instante Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Marta se encontraba en un mar de dudas. Su lógica irrumpía en cada fragmento de la narración. ¿Cómo podría creer? En un pacto. Pero a medida que Elisa hablaba, las palabras resonaban en su cabeza, activando memorias que creía olvidadas. Recuerdos distorsionados de noches oscuras y sueños inquietantes la acosaban. ¿Había algo más detrás de las desapariciones recientes que acechaban su ciudad? Con cada historia que la abuela relataba, la sensación en el aire se volvía más pesada, más inquietante. Los sonidos de la habitación se atenuaron. Solo podían oírse las respiraciones temerosas entre cada pausa. Marta sintió que el tiempo se detenía. El crepúsculo entraba lentamente por la ventana, proyectando sombras que parecían devorar la luz. «¿Y tú, Marta?», dijo Elisa, clavándole la mirada. «¿Qué estarías dispuesta a sacrificar para conocer la verdad que podría devastarlos a todos?». Esa pregunta quedó colgando en el aire como un eco aterrador. El silencio que siguió fue abrumador, y un nudo se formó en la garganta de Marta. ¿De verdad quería saber? Las palabras de su abuela giraban en su mente, enredando su razón. ¿Era posible que su familia llevara un legado tan oscuro? La calma se había esfumado. Un mundo de peligros y secretos estaba a la vista, listo para ser explorado. Mientras el sol se escondía tras las montañas, la sensación de que la historia apenas comenzaba se hizo palpable. Lo que empezaba como una simple entrevista se transformaba en una búsqueda. Marta debía decidir si enfrentaría la verdad. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí, abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Mientras el sol se escondía tras las montañas, la inquietud se hacía palpable en el aire, y Marta se mordía el labio inferior, cuestionando si realmente deseaba desenredar el secreto que la abuela escondía. La mirada intensa de Elisa seguía fija en ella, como si le leyera el pensamiento. Una sombra pasó rápidamente por la ventana al atardecer, y un escalofrío
Le recorrió la espalda. Hay cosas que es mejor no saber, murmuró Elisa. Aunque su voz temblaba, su determinación parecía crecer. Era como si la casa estuviera viva, observando, esperando el desenlace de esa conversación. De repente, un ruido fuerte interrumpió el tenso silencio. Un estruendo provenía del exterior, resonando en la pared de la casa. Marta saltó del sofá, el corazón latiendo a 1000 por hora. Se miraron ambas, con temor reflejado en sus ojos. —¿Qué fue eso? —preguntó Marta, con su voz apenas un susurro. Elisa se levantó con rapidez. Su rostro se tornó pálido. No, un hilo de terror invadió su tono. No debería haber sucedido. Sin pensarlo, Marta corrió hacia la puerta principal, la abuela tras de ella. Pero antes de que pudieran salir, la puerta se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la mantuviese cerrada. El sonido del viento fuera parecería un canto fúnebre, y eso aumentó el pánico en el pecho de Marta. —¡Abuela! —gritó, golpeando la puerta con los puños. Pero fue entonces cuando sintió algo en el aire, una especie de presión. Y de nuevo se hizo evidente el silencio, clamando desde cualquier rincón de la casa. Elisa se dejó caer al piso. Un gemido ahogado escapó de sus labios. —Marta, no podemos salir. Los ojos de la abuela se llenaron de lágrimas. Fue como si la realidad se desmoronara a su alrededor. Marta miró hacia atrás y entonces, en un rincón, entre las sombras, una figura oscura apareció. Era un hombre, alto y de postura erguida, con un rostro familiar que atravesó la bruma de la angustia. Sin embargo, no podía ser. Es mi padre. La incredulidad la llenó mientras se acercaba. —¿Qué haces aquí? —preguntó, su voz quebrándose. Su padre había desaparecido cuando ella era niña. Era un fantasma del pasado. —¡Marta! La figura llamó, su voz resonando con un eco perturbador. —Vine a traerte un mensaje. Elisa se retorció. El terror en su mirada evidenciaba un secreto aún más oscuro. —No, no le digas. Es tu herencia, Marta. La familia siempre tiene un precio. Y esta vez tú eres la clave. Las palabras se deslizaron en el espacio como un veneno, y Marta sintió las paredes de la casa cerrarse a su alrededor. Recordó las historias de la abuela. Desaparecidos, sombras. Todo estaba entrelazado. Todo era parte de un hilo oscuro que nunca había visto. De repente, sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte, impidiéndole respirar. —¡Sal de aquí, hijo! ¡Sal de aquí! —gritó Elisa, pero era demasiado tarde. La realidad comenzó a desvanecerse, y el gesto de su padre se convirtió en una mueca que le removió las entrañas. —Podéis escapar, pero hay que pagar un precio. El eco se intensificó, envolviendo a Marta en una niebla oscura de desesperación. Y en ese instante, la figura de su padre desapareció, dejando solo un frío en el aire, y el miedo se convirtió en desesperación. La puerta seguía cerrada, pero un fuerte viento comenzó a agitar las cortinas, como si la propia casa dijera que era hora de descubrir la verdad. Con lágrimas en los ojos, Marta se giró hacia Elisa, su abuela ahora visiblemente envejecida, como si toda la vida se le hubiera escapado en un instante. —¿Qué está pasando? ¿Qué me has ocultado? Sin respuesta, la casa crujió y un terrible silencio siguió. Lo que había comenzado como una simple historia familiar, ahora se convertía en un laberinto escalofriante de revelaciones, y Marta supo que ya no había vuelta atrás. Marta se giró hacia su abuela, sintiendo cómo el miedo y la confusión se mezclaban en su pecho. —¿Qué está pasando? ¿Qué me has ocultado? Elisa la miraba, su rostro marcado por un terror palpable. —Es más complicado de lo que crees, cariño —dijo, con la voz quebrada como si cada palabra le causara dolor. Los secretos de nuestra familia no son solo historias, ellos quierenlo. —¿Qué hay dentro de ti? Un silencio opresor llenó la habitación. Apenas podían oírse sus respiraciones. Lo que había comenzado tan simple
Como una visita familiar, ahora estaba repleto de un abismo de desesperación. Marta sintió que las paredes se cerraban a su alrededor, como si la casa absorbiera su miedo. De repente, una ventana estalló, rompiendo el silencio con un sonido ensordecedor. Un viento frío barrió el interior, levantando cortinas y levantando papeles del suelo. «¡Marta! ¡Debemos irnos!», gritó Elisa, pero la puerta seguía sin abrirse. Marta sintió un temblor. «¿Por qué no puedes decirme la verdad? ¿Qué quieres decir con que soy la clave?». La desesperación se coló en su voz, las palabras brotando rápidamente, como si quisiera gritar hasta que las paredes respondieran. Justo en la figura oscura que había aparecido, ahora estaba de pie más cerca. «Eres la única que puede romper el ciclo. Eres parte de esto, de la familia». La voz resonó en la habitación, intensificando la confusión. La figura de su padre se acercó lentamente, pero lo que antes había sido un rostro familiar, ahora mostraba algo más. Sus ojos eran huecos, como si no tuviera alma. «¡No! ¡No eres él!», gritó Marta, dando un paso atrás. «¡Sáquenme de aquí, por favor!». La angustia inundaba su voz. Las manos hacia ella, pero Marta retrocedió, sintiendo que el miedo la atrapaba. «¡No me toques!». Elisa comenzó a llorar. «No entiendo. ¿Por qué él? ¿Qué es este precio?». La voz de su abuela era un susurro desgarrador, y el llanto parecía resonar en la casa. «¿Cuánto tiempo hemos sufrido? Pero no era tu culpa, no lo era». Un estallido de luz iluminó la habitación, y por un momento Marta sintió esperanza. Tal vez todavía hay una salida. Pero entonces la figura dio un paso. Y con él el piso pareció temblar. «No puedes escapar de lo que eres». Todo se oscureció nuevamente. Un eco ensordecedor de sus palabras se desató, como una tormenta dentro de su mente. «La verdad es más oscura de lo que imaginas», resonó, envolviéndola en desesperación y preguntas. En ese momento, la casa crujió como si estuviera viva, un lamento bajo sus pies. Y ahí, en un instante aterrador, comprendió. «El pacto», exclamó, sintiendo que su corazón se detenía. «Elisa, esto es lo que él quería mostrarme. ¿No eras tú quien...». La revelación la inundó, revelando un pasado que nunca imaginó. Elisa, sintiendo la intensidad del descubrimiento, se echó hacia atrás. «Marta, no». Las palabras se le atragantaron. Allí, el espacio parecía girar en torno a ellas. Martín, la figura, parecía sonreír con un brillo oscuro. «Es tiempo de que veas la verdad». Un destello de luz intensa estalló, y en un abrir y cerrar de ojos, todo se volvió neblina. Cuando la luz se disipó, Marta se encontró sola en la sala. La figura de su padre había desaparecido, y la casa se sentía completamente diferente. Pero delante de ella, un espejo antiguo reflejaba su imagen. No era solo ella, había otras figuras, sombras deformadas que se acercaban lentamente. El miedo la atrapó de nuevo, el sudor le corría por la frente. «¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?». La realidad parecía estar desmoronándose. Era como si el espejo no solo reflejara su imagen, sino un pasado lleno de secretos y sufrimiento, un legado oscuro. Marta sabía que no podía escapar, pero ¿podía enfrentarlo? La verdad y el silencio la rodeaban. Solo quedaba una pregunta atronadora en su mente. ¿Realmente estaba lista para descubrir todo lo que significaba ser parte de esta familia? Cuando la luz se disipó, Marta parpadeó, tratando de entender lo que veía en el espejo. Estaba reflejada, sí, pero rodeada de formas sombrías y distorsionadas. Se había enfrentado a la sombra de su padre, pero ahora había más, sombras que parecían moverse, respirando con su mismo miedo. Cada figura tenía un rostro, un recuerdo distorsionado, como sus abuelos, amigos y algunos que jamás había conocido. El calor en su pecho ardía, la casa crujía a su alrededor, las paredes parecían respirar, absorbiendo el aire con cada latido de su corazón. «¿Qué está pasando?», pensó,
y el nudo en su garganta se hizo más fuerte. Las sombras sonreían, pero no eran sonrisas amables, eran advertencias, como si supieran algo que ella no. Marta dio un paso atrás, aterrorizada. «Aléjate», gritó a las figuras, pero su voz se ahogó en el eco de la sala. El frío del ambiente le caló los huesos. «Esto es un mal sueño», intentó convencerse, pero el espejo brilló, y en un parpadeo, una figura emergió del fondo, tomando forma más definida. Era un hombre alto, con rasgos familiares, pero algo estaba mal. La boca torcida y los ojos oscuros, vacíos de vida, pero llenos de una historia. «Llegaste justo a tiempo, Marta», dijo, su voz resonando con eco distorsionado. A medida que se acercaba, la respiración de Marta se volvió errática. «¿Por qué? ¿Por qué tú?» Las palabras salieron entrecortadas. Eres un fantasma. Estás muerto». «Soy más que un recuerdo», contestó, su voz ahora más clara. «Soy el legado que llevas». Desmayarse. La angustia la envolvía. «No puedes esperar que yo quiera participar en esto. No sé qué quieres. No sé nada». La figura se detuvo en seco. «Sabes más de lo que crees y lo sabes profundo», insistió, mientras las sombras danzaban a su alrededor. «Te hemos llamado y tú has respondido. Esta es tu herencia». Las paredes a su alrededor comenzaron a vibrar, y de repente el suelo tembló. La oscuridad crecía como si la casa misma reclamara su legado. Se sentía atrapada, como si algo maligno acechara cada rincón. El eco de los gritos pasados resonaban, y esos ecos comenzaron a agolparse en su mente. «No, no quiero ser parte de esto», gritó aferrándose al sofá, sintiendo que lo único que le quedaba era salir. En medio del caos, una explosión de luz iluminó el cuarto, y otra figura apareció, esta vez mucho más familiar. Galilea, su hermana, quien había desaparecido años atrás. «Marta, no, no te dejes llevar por ellos», instó, sus ojos acusadores destelleando de miedo. Marta se congeló. «Galilea, ¿eres tú? Estamos conectadas, y lo has activado tú cuando decidiste volver aquí». La angustia se apoderaba de su voz. «Tienes que elegir. Esto no es solo sobre nuestras sombras, es sobre el futuro que puedes crear o destruir». En un instante, todo giró confuso. La figura oscura que era su padre sonrió despectivamente, como si disfrutara su confusión. «La familia tiene un precio, y tú eres la que decidirás si quieres pagar. Pero una vida se va por otra». El pánico se apoderó de Marta. «¿Qué significa eso?». Las luces comenzaron a parpadear, y un silencio helado llenó el espacio. «Ahora que has abierto esta puerta, no solo nosotros estamos atrapados aquí, sino también…». Las palabras de su padre se detuvieron, y esa pausa hizo que el corazón de Marta se detuviera por unos segundos. «¿Qué? ¿Quién más?», gritó, sintiendo que la presión aumentaba. Antes de que pudiera obtener una respuesta, las sombras comenzaron a fusionarse, y un grito desgarrador resonó en el aire. Era un sonido tan profundo que reverberaba en sus huesos. El espejo se rompió y estalló en 1000 fragmentos, cada pedazo estando repleto de imágenes. Un futuro, una advertencia, vidas perdidas. Todo se desvaneció en un caos de cristales y luz. La sala quedó a oscuras y el silencio se convirtió en su único compañero. Marta, asustada y temblando, supo que había desatado algo que nunca podría controlar. «¿Qué he hecho?», pensó, y la pregunta se repetía en su mente, como un eco aterrador. La figura de Galilea había desaparecido, y con ella todas las respuestas. Ahora se encontraba sola, al borde de un nuevo abismo. ¿Qué seguiría? ¿Qué más quedaba por descubrir? Marta, todavía temblando por el eco del grito de su hermana, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las sombras giraban y la casa parecía viva, como una bestia que se alimentaba de su miedo. El espejo roto, con sus cristales esparcidos, reflejaba fragmentos de su vida, pero también visiones distorsionadas de lo que podría ser. Se sentía atrapada en una pesadilla,
una que podía convertirse en su nueva realidad. Marta, la voz de Galilea resonaba en su mente. No te dejes llevar por ellos. Pero la advertencia se desvanecía bajo el peso de su confusión. De repente, un estruendo sacudió la casa, como si un relámpago hubiera atravesado el techo. La luz parpadeó, y en ese preciso instante el aire se volvió denso. Un frío glacial invadió la habitación, y una sombra se cernió sobre ella. ¿Qué es esto? Marta apenas podía respirar, el pánico llenando su pecho. Entonces una figura se materializó en el rincón más oscuro. Era un hombre, su rostro demacrado y familiar. Realidad. Era su padre, pero no el hombre que había amado. Un aura oscura lo rodeaba, y parecía que cada paso que daba hacía que el silencio se convirtiera en un clamor aterrador. ¡Papá! Gritó, el eco de su voz resonando en la habitación. ¿Eres tú? Él la miró con ojos vacíos, y Marta sintió que su mundo se desmoronaba. He venido por ti, Marta. Hay algo que necesitas saber. Su voz era gutural, como si arrastrara el peso de secretos ocultos durante años. No, ¿qué quieres de mí? El miedo la envolvía, pero no había vuelta atrás. La tristeza y la ira se mezclaban en su pecho. Un cóctel explosivo. ¿Por qué has venido? ¿Por qué no te fuiste? Debes escucharme tú. En la familia, el precio de nuestra herencia. No es solo dolor, es sangre. Las palabras caían de sus labios como clavos, hundiéndose en su alma. Tú eres parte de esto. Marta retrocedió, la razón estallando en su mente. No, tú no eres mi padre. Eres un monstruo. Pero sus palabras estaban vacías, porque una parte de ella sabía que no mentía. La casa tembló, un retumbar que la hizo caer de rodillas. «Sal de aquí, Marta. No te acerques a él». La voz de Elisa resonaba en su mente, y sus ojos llorosos buscaban la voz familiar que una vez confió sin dudar. Pero su madre había perdido su esencia. De repente, un estallido de energía atravesó la habitación. La luz brilló con una claridad desgarradora, y por un momento Marta vio a su madre, con un velo de luz que la rodeaba. Marta, todo está conectado. Ellos están esperando. Cuidado con lo que deseas. La figura se desvaneció tan rápido como apareció, dejando a Marta sola con la oscuridad. Pero entonces una voz resonó, envolviéndola en una bruma de terror. ¿Qué has hecho? Era la voz de Galilea, una mezcla de tristeza y resentimiento. Todo esto lo has desatado tú. Marta sintió el temblor de su corazón. ¿Qué desaté? No entiendo nada. Tú eres la elegida. Debes elegir y deberás sacrificar. Pero debes saber que el secreto no es solo el tuyo. A medida que las palabras de Galilea se deslizaban por el aire, el estallido de una puerta por la que habían estado esperando resonó. La luz del atardecer se coló a través de un umbral que nunca habían visto. Una sombra oscura se abalanzó sobre ella, y algo en su interior se rompió. Fue entonces que, en un gesto drástico, la casa comenzó a desmoronarse, como si se llevara todo lo que había aterrado y anhelado. La verdad era ineludible y devastadora. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, mientras la oscuridad la absorbía. Fuego, lágrimas y dolor incendiaban su ser. La figura de su padre, entrelazada con las sombras, la miró fijamente, y un destello de verdad oscura cruzó su rostro. «Lo que no sabes es que el precio de escapar es más alto de lo que imaginas», dijo, antes de desaparecer en la niebla. El tiempo se detuvo. Marta estaba atrapada en el caos, y en ese instante de confusión, una revelación aterradora la golpeó como un rayo. «No soy solo yo», pensó, el horror engulléndola. «No sé quién soy realmente». El silencio se volvió ensordecedor, y en medio de su desesperación, sintió que su mundo se estaba derrumbando. ¿Qué más se había ocultado? En ese instante, el verdadero terror no solo se encontraba en las sombras que la rodeaban,
sino en su propio reflejo. La casa se desmoronaba y todo se oscureció, dejándola al borde de un abismo, sin respuestas, solo preguntas aterradoras. ¿Era ella realmente la clave o el peón en un juego siniestro que apenas comenzaba? Marta estaba en un abismo. Las sombras se retorcían a su alrededor, y el eco del grito de Galilea aún resonaba en su mente. Se sintió completamente perdida, atrapada entre el horror y el recuerdo. Con el pánico llenando su pecho, un pensamiento la cruzó. ¿Por qué me han llamado? ¿Por qué ahora? El piso temblaba bajo sus pies. Gente a su alrededor, figuras conocidas y desconocidas, parecían observarla, sumidas en angustia y silencio. Su padre, la figura oscura en la habitación, se acercaba cada vez más, y Marta sabía que el momento de la verdad estaba cerca. El aire se volvió denso. Era difícil respirar. «¡Papá! ¡Detente!», gritó, su voz fuerte pero entrecortada. Eran los ecos del pasado, los fantasmas del presente y algo más que estaba por revelarse. Con un gesto desesperado, cubrió su rostro con las manos. No podía soportar su mirada vacía. «¡Quiero salir de aquí!». Un grito resonó, no de su padre, sino de Elisa. «¡Marta! ¡No te acerques!». La abuela se lanzó hacia adelante, como si quisiera protegerla, pero todo pasó tan rápido. De repente, un estruendo hizo temblar las paredes, y una enorme sombra cruzó la habitación. Las luces parpadearon con locura, y un remolino de energía oscilante comenzó a girar a su alrededor. Sentía que el mundo se desvanecía, el suelo se partía bajo sus pies, y entonces una explosión de luz la envolvió. Marta cayó al suelo, y mientras lo hacía, todo cambió. Ya no estaba en la sala, estaba en un lugar completamente diferente, un sitio que parecía sacado de sus peores pesadillas. Un laberinto de espejos distorsionados reflejaba su imagen en infinitas versiones de sí misma, algunas temerosas, otras llenas de furia y otras simplemente vacías. «¿Qué?», balbuceó girando sobre sí misma, tratando de entender. Él. Frío la invadía y el miedo apretaba su pecho. «¿Dónde estoy?». En ese momento una voz resonó, no de su padre, sino de otra figura. Una mujer apareció entre las sombras. «¡Espera! ¡No te vayas!». La mujer era un reflejo de su madre, pero más joven, con una sonrisa inquietante que la hacía temblar. «Soy yo, Valeria». Marta se quedó sin palabras. «¿Qué? ¿Tú? ¿Pero cómo es posible?». El mundo giró a su alrededor. La presencia de su madre la llenó de confusión y esperanza. Pero, ¿era realmente ella? Es complicado, Marta. La sangre llama y siempre ha habido un precio que pagar, pero puedes cambiarlo. Valeria se acercó y su mirada se volvió profunda, como si tratara de penetrar en el alma de Marta. «Tú eres más fuerte de lo que crees». «¿Más fuerte? ¿De qué estás hablando? Todo esto es una locura». Marta sintió la rabia correr por sus venas. «Tú desapareciste, y todo por el pacto de los demás». «Lo sé, cariño, lo sé. Y es hora de que conozcas la verdad», respondió Valeria con voz firme. «Nunca quise ser parte de esto, pero la familia no siempre tiene opciones. Ellos buscan que el ciclo continúe. Tu padre solo viene para llevarte, a ti y a tu hermana». Y en ese momento la verdad golpeó a Marta como una ola. «¡Galilea!», gritó, recordando las visiones de su hermana. «¿Está aquí también?». Valeria asentía, con una tristeza palpable. «Ella está atrapada, al igual que todos nosotros. El pacto no es solo un legado, es una maldición. Eres la clave para liberar a todos, pero eso viene con un costo». «¿Qué costo?». Marta temía lo que podría responder. La historia se hacía cada vez más oscura y el corazón se le encogió. «Tu vida o la de alguien que amas más que a nada». Las palabras se deslizaron en el aire, pesadas y aterradoras, como un hacha lista para caer. Marta sintió que todo se desmoronaba a su alrededor.
Era un dilema escalofriante. No puedo hacerles eso a mi familia. Pero la mirada de su madre era intensamente directa, llena de un profundo dolor que la traspasó. «Es tu decisión, pero también es nuestro destino», dijo Valeria, mientras las sombras comenzaban a cernirse nuevamente sobre ellas. «Piensa, Marta, ¿quién realmente está pidiendo el sacrificio?» Marta se sintió perdida, como si las sombras comenzaran a retorcerse a su alrededor una vez más. Cada susurro en el aire la empujaba hacia el abismo. «¿Qué harás? ¿Qué elegirás?» Y en ese instante, con el miedo empujándola a la desesperación, un grito desgarrador resonó. Era Galilea desde algún lugar oscuro. «¡Marta! ¡Ayúdame!» La luz se opacó. Todo quedó envuelto en un silencio helado. La decisión estaba en el aire y Marta se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿A quién sacrificaría? ¿Y a qué precio? La oscuridad se cernía sobre ella como una sombra, y la pregunta seguía resonando. Estaba lista para enfrentar lo que realmente significaba su herencia. Marta estaba en un abismo. Las sombras se retorcían a su alrededor, y el eco del grito de Galilea aún resonaba en su mente. Ya no sabía qué era real y qué no. ¿Por qué me han llamado? ¿Por qué ahora? El miedo la envolvía como una manta pesada. De repente, el aire se volvió helado. La figura de su padre se acercaba cada vez más, y el corazón de Marta latía con fuerza. «Marta, hay algo que necesitas saber». Su voz resonaba, pero había un eco siniestro. La sala temblaba y la luz parpadeaba. «¡Papá, no!», gritó. «Déjame en paz. No quiero saber más». Pero él seguía avanzando, como si el tiempo no existiera. Fue entonces cuando de la nada una luz blanca estalló en la habitación, iluminando todo a su alrededor. Marta se cubrió los ojos, deslumbrada. Cuando la luz se disipó, se encontró en una sala diferente. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares, sonrisas, momentos felices, y una foto que la hizo gritar. Era ella, pero más joven, sonriente, junto a su hermana, Galilea. «¿Qué está pasando?». La voz de Marta traía confusión y desesperación. La figura de su madre apareció en la esquina, tratando de acercarse. «Marta, escúchame. Estás a punto de descubrir algo profundo», dijo Valeria, su mirada llena de tristeza. «Esto no es solo un juego. Todo está conectado». Entonces las sombras comenzaron a retorcerse. De repente, unas voces surgieron desde las fotos, como susurros atrapados. «Si sigues, no habrá marcha atrás. El precio será alto». Las voces sonaban como ecos de una advertencia. «¿Por qué no me dijiste nada?», gritó Marta, el dolor y la rabia haciendo eco en su pecho. «¿Por qué me ocultaste esto?». Pero Valeria, casi llorando, miró hacia atrás, asustada. «No soy yo quien lo oculta, Marta. La verdad es que tu abuela estaba desesperada por protegerte. El pacto es más que un acuerdo, es un sacrificio, y tú eres única. Nadie puede imaginar lo que eso significa». En ese momento, el suelo tembló violentamente. Una grieta se abrió, y de repente, una figura emergió de la oscuridad. Era Galilea, más pálida de lo que recordaba, con una expresión de horror en su rostro. «Marta, no puedo quedarme aquí», gritó. «Tienes que ayudarnos. No puedes dejar que esto pase». Sus ojos estaban llenos de miedo. Fue entonces que todo se detuvo. La sala se volvió inerte. «¿Qué quieres decir? ¿Qué ha pasado contigo?». La preocupación inundaba a Marta. El tiempo parecía haberse congelado. «El pacto no solo toma vidas, devora almas». Las palabras de Galilea resonaban como un eco ensordecedor. «Tú tienes que decidir. Solo un sacrificio puede romper esta cadena». Pero nunca vi a las sombras devorar almas. Las sombras se abalanzaron y de la figura de su padre surgió un rayo de luz. «No puedes hacerlo, Marta. La familia tiene un precio, pero no somos los que dicen que somos». Su voz sonaba más dañada, y de pronto todo quedó en silencio. Marta sintió un escalofrío terrible.
¿Qué estás diciendo?, rogó, temiendo la respuesta. El aire se volvió pesado, asfixiante. El padre de Marta vaciló. La oscuridad no solo es parte de nosotros. Ella viene de un enemigo mayor. En ese instante, la figura de Valeria se transformó. Un brillo oscuro la envolvió. «No, no puede ser», gritó Marta, aterrorizada. La casa comenzó a crujir con fuerza. «¿Eres tú la que ha estado controlando todo esto?» «¿Qué? No, yo solo intentaba protegerte, Marta». Valeria gritó, pero su voz se volvía menos confiable. Las paredes temblaban, y una sombra cruel emergía detrás de ella. La oscuridad siempre busca lo que le pertenece. Ahora nada tenía sentido. El nudo en el estómago de Marta se intensificó. «¿Mi madre es la fuente de todo este horror?», gritó, en estado de shock. «Todo tiene un precio». La oscuridad susurró. «¿Vienes a liberarte o a unirte a la condenación?». Marta sintió que el mundo giraba alrededor de ella. Se dio cuenta de que, en esa sala llena de espejos, no solo se reflejaba su miedo, sino también la verdad devastadora. Era un laberinto en el que su propia sangre podía ser la clave para liberar a la familia o condenarla para siempre. Un silencio helado se cernía mientras su mente luchaba contra la revelación. «¿Qué haré? ¿Qué elegiré?». La pregunta quedó flotando en el aire, y mientras todo oscurecía de nuevo, Marta sintió que la verdad la enfrentaba. ¿Podría sacudirse el legado o sería arrastrada por él? La elección estaba completamente en sus manos. Marta estaba en un abismo. Las sombras parecían retorcerse a su alrededor, y el eco del grito de Galileo aún resonaba en su mente. Ya no sabía qué era real y qué no. ¿Por qué me han llamado? ¿Por qué? Ahora, el miedo la envolvía como una manta pesada. Pero en medio de la confusión, una chispa de determinación se encendió dentro de ella. Sabía que no podía dejar que la oscuridad ganara. «¡Mamá!», gritó con todas sus fuerzas, sintiendo que estaba al borde de desmayarse. «¡Tienes que ayudarme!». Las sombras parecían avanzar, acercándose cada vez más, y el frío se hacía más intenso. De repente, la figura de su padre emergió nuevamente. Su expresión era una mezcla de dolor y angustia. «Marta, tienes que escucharme. La verdad es más oscura de lo que imaginas». Su voz sonaba entrecortada, llena de desesperación. Las palabras parecían salir a rastras, como si le costara cada sílaba. «No estoy aquí solo para asustarte. Estoy aquí para advertirte». «¿Advertirme de qué?». Marta sintió un nudo en el estómago. Cada palabra que salía de su boca podía ser la clave para salvarse a sí misma y a su hermana. «¿Qué es lo que realmente quieres?». «Que te des cuenta de tus poderes», contestó él, extendiendo los brazos hacia ella. «Eres más fuerte de lo que piensas, pero hay algo que debes saber». En ese instante, la sala comenzó a retumbar. Los ecos se amplificaron, como si el propio espacio estuviera gritando, y de repente una explosión de luz la cegó. Cuando pudo ver de nuevo, ya no estaban en la sala de la casa, sino en un lugar completamente diferente. Era un bosque oscuro, donde los árboles parecían murmurar secretos, sus hojas apenas brillando con la luz tenue de una luna llena. La atmósfera era opresiva, como si el bosque mismo estuviera vivo. «¿Dónde estamos?». Marta apenas lograba respirar, atrapada entre el miedo y la necesidad de entender. «Estás en el lugar donde los pactos son sellados». La voz de su padre sonaba distante, pero resonaba con fuerza. «Este es el umbral entre el mundo de los vivos y los recuerdos oscuros». Justo cuando terminaba de hablar, un destello de luz en la distancia causó que un escalofrío le recorriera la espalda. «¡Mira!», gritó Galilea. «Aparecen de entre las sombras». En las sombras se encuentra la verdad. Las manos de Marta temblaban mientras intentaba contener las emociones que la embargaban. Nunca había estado tan cerca de su hermana, pero antes de que pudieran acercarse, una sombra oscura emergió del suelo, pegando un grito desgarrador que,
Hizo que Marta retrocediera. Ustedes no deberían estar aquí. La figura lucía como un monstruo, pero en su interior podía reconocer algo familiar. Con ojos llenos de odio y rencor, el ser se lanzó hacia ellas, una negrura profunda cubriendo todo a su alrededor. Marta sintió un impulso en su pecho. «¡Detente!», gritó. En su voz, un poder desconocido emergió, y como si fuera un reflejo, la sombra se detuvo. Un momento de sorpresa las envolvió. «¿Qué?», balbució Galilea, retrocediendo. Pero la sombra no se movía. El aire se volvió denso y algo empezó a brillar en la mano de Marta. Era un símbolo, algo que jamás había visto antes. Tenía un poder indescriptible, como una chispa de toda la energía ancestral de su familia. Esa es la clave. Debes usarlo, Marta, antes de que sea demasiado tarde. La urgencia en la voz de su padre la empujó, despertando su determinación. Pero justo cuando se concentró en el símbolo, algo inesperado sucedió. La sombra comenzó a reír, una risa cruel y desgarradora. ¿Crees que puedes romper el ciclo? No es irónico. Todo esto te lleva a un punto, y no será lo que piensas. Y cuando pronunció esas palabras, el suelo debajo de Marta se abrió, dejando ver un abismo al que parecía estar llamándola, un lugar lleno de susurros y ecos de su pasado. «¡Marta!», gritó Galilea, con el pánico reflejado en su mirada. La conexión entre ellas se sentía más fuerte que nunca, pero estaba amenazada por la oscuridad que se cernía. «No voy a perderte otra vez». Marta sintió el llanto y la angustia en su pecho, y antes de que pudiera pensarlo, se lanzó hacia su hermana, dispuesta a enfrentar cualquier cosa que el destino les tenía reservado. Entonces, una revelación impactante la golpeó. La sombra, la risa cruel, la advertencia de su padre. No era el único sacrificio que debían hacer. «¡Espera, para!», gritó. «¿Sabrías algo más? ¿Estás lista para cambiarlo todo, incluso si eso significa perderlo todo?». La sombra se detuvo, y en un giro inesperado, rió de nuevo. «¿Lo ves? Todo está conectado. Y si no lo decides tú, lo hará alguien más». La tensión escaló, y en un instante el abismo se abrió aún más, llevando consigo las sombras, revelando secretos que nunca debieron salir a la luz. Marta se quedó paralizada. Una pregunta girando en su mente. La duda la envolvió. ¿Podría ser que la respuesta a todo estuviera oculta en ese oscuro abismo? ¿Y si el sacrificio era algo más cercano de lo que podía imaginar? Las sombras del pasado clamaban por ser liberadas, pero la verdad que debía enfrentar era aterradora. ¿Qué otros secretos familiares le esperaban en ese oscuro rincón? Marta estaba en un abismo. Las sombras parecían retorcerse a su alrededor. Y el eco del grito de Galilea aún resonaba en su mente. Ya no sabía qué era real y qué no. «¿Por qué me han llamado? ¿Por qué ahora?». El miedo la envolvía como una manta pesada. En medio de la confusión, una chispa de determinación, dejar que la oscuridad ganara. «¡Mamá!», gritó con todas sus fuerzas, desesperada. «¡Tienes que ayudarme!». Las sombras avanzaban, acercándose más, y el frío se volvía más intenso. De repente la figura de su padre emergió nuevamente. Su expresión era una mezcla de dolor y angustia. «Marta, tienes que escucharme. La verdad es más oscura de lo que imaginas». Su voz sonaba quebrada, llena de desesperación. Las palabras parecían salir arrastrándose, como si le costara cada sílaba. «No estoy aquí solo para asustarte. Estoy aquí para advertirte». «¿Advertirme de qué?». Marta sintió un nudo en el estómago. Cada palabra que salía de su boca podía ser la clave para salvarse a sí misma y a su hermana. «¿Qué es lo que realmente quieres?». «Que te des cuenta de tus poderes», contestó, extendiendo los brazos hacia ella. «Eres más fuerte de lo que piensas, pero hay algo que debes saber». De repente, la sala comenzó a retumbar. Los ecos se amplificaron, como si el propio espacio estuviera gritando, y al instante una explosión de luz la cegó.
Cuando pudo ver de nuevo, ya no estaban en la sala de la casa, sino en un bosque oscuro, donde los árboles parecían murmurar secretos, sus hojas apenas brillando con la luz tenue de una luna llena. La atmósfera era opresiva, como si el bosque mismo estuviera vivo. ¿Dónde estamos? Marta apenas lograba respirar, atrapada entre el miedo y la necesidad de entender. Estás en el lugar donde los pactos son sellados. La voz de su padre sonaba distante, pero resonaba con fuerza. Este es el umbral entre el mundo de los vivos y los recuerdos oscuros. Justo cuando terminaba de hablar, un destello de luz en la distancia causó que un escalofrío le recorriera la espalda. ¡Mira!, gritó Galilea, apareciendo de entre las sombras. En las sombras se encuentra la verdad. Las manos de Marta temblaban mientras intentaba contener las emociones que la embargaban. Nunca había estado tan cerca de su hermana, pero antes de que pudieran acercarse, una sombra oscura emergió del suelo, pegando un grito desgarrador que hizo que Marta retrocediera. «Ustedes no deberían estar aquí». La figura lucía como un monstruo, pero en su interior podía reconocer algo familiar. Con ojos llenos de odio y rencor, el ser se lanzó hacia ellas, una negrura profunda cubriendo todo a su alrededor. Marta sintió un impulso en su pecho. «¡Detente!», gritó. En su voz un poder desconocido emergió, y como si fuera un reflejo, la sombra se detuvo. Un momento de sorpresa las envolvió. «¿Qué?», balbuceó Galilea, retrocediendo. Pero la sombra no se movía. El aire se volvió denso y algo empezó a brillar en la mano de Marta. Era un símbolo, algo que jamás había visto antes. Tenía un poder indescriptible, como una chispa de toda la energía ancestral de su familia. «¡Esa es la clave!». «Debes usarlo, Marta, antes de que sea demasiado tarde». La urgencia en la voz de su padre la empujó, despertando su determinación. Pero justo cuando se concentró en el símbolo, algo inesperado sucedió. La sombra comenzó a reír, una risa cruel y desgarradora. «¿Crees que puedes romper el ciclo? ¿No es irónico? Todo esto te lleva a un punto, y no será lo que piensas». Y cuando pronunció esas palabras, el suelo debajo de Marta se abrió, dejando ver un abismo al que parecía estar llamándola. Un lugar lleno de susurros y ecos de su pasado. «¡Marta!», gritó Galilea, con el pánico reflejado en su mirada. La conexión entre ellas se sentía más fuerte que nunca, pero estaba amenazada por la oscuridad que se cernía. «No voy a perderte otra vez». Marta sintió el llanto y la angustia en su pecho, y antes de que pudiera pensarlo, se lanzó hacia su hermana, dispuesta a enfrentar cualquier cosa que el destino les tenía reservado. Entonces, un estruendo de luz la cegó otra vez. Al abrir los ojos, se encontró de vuelta en la sala, con su padre frente a ella. Pero había algo diferente esta vez. En sus ojos había una chispa de complicidad, como si él hubiera estado esperándola. «Marta», dijo, su voz resonando como un eco distante, «la verdad es que soy yo quien ha estado limpiando este ciclo». Las palabras la golpearon como un rayo. «No solo eres tú la elegida, hay más en juego». Y de repente, Galilea miró a su padre y lo acusó. «Tú fuiste quien hizo el pacto, ¿verdad? Tú fuiste el primero». La angustia y la traición estaban escritas en su rostro. El ambiente se tornó helado. Marta sintió que el suelo se sacudía debajo de ella. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué pacto? ¿Por qué no me dijiste?» «Nada». La incredulidad la llenaba. «Porque era mi carga», respondió su padre, su voz tenue. «Cada generación hemos estado atrapados en esto, pero tú podrías liberarnos a todos». Y el horror de la revelación la envolvió. «¿Quieres decir que tú eres la causa del sufrimiento de nuestra familia? ¿Eres tú quien trae la oscuridad?». Justo cuando creía que lo entendía, un nuevo grito resonó en la noche. Una luz intensa iluminó la habitación, y en medio de la confusión, Marta sintió que todo se oscurecía. Las sombras no solo eran recuerdos, ahora se convertían en pesadillas vivas.
¿Era su padre el verdadero villano? Los muros crujían y el aire se cortaba con tensión. Las figuras familiares comenzaban a mezclarse y a perderse en los ecos de la oscuridad. Marta comprendió que no solo la habían atrapado a ella y a Galilea. El sacrificio no solo era por ellas, era por todos. «Esto no termina aquí», gritó. La lucha apenas comenzaba y el camino que estaba por delante era mucho más oscuro y complicado de lo que jamás imaginó. Él, su propio padre, había jugado con sus vidas. La pregunta ardiendo que la atormentaba era clara. Si su padre era el corazón de esta oscuridad, ¿quién podría realmente salvarlas? La verdad pugnaba por salir a la luz. Y Marta sabía que su viaje apenas estaba comenzando. ¿Quién se alzaría y quién se hundiría en el abismo? El aire vibraba con una tensión palpable. Marta se encontraba entre el abismo y la verdad, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Las sombras se retorcían, como si la oscuridad misma intentara atraparla. Con un profundo aliento, recordó lo que había aprendido. La luz que había visto antes, el símbolo que resplandecía en su mano, contenía un poder ancestral. «¡No me controlarán más!», gritó, apuntando el símbolo hacia la sombra feroz que se abalanzaba sobre ella. La energía pulsante emanó de su ser, envolviendo a la criatura en un halo de luz brillante. La sombra titubeó, escupiendo ecos de dolor, y el monstruo se desvaneció en un estruendo ensordecedor de susurros y gritos lejanos. «¡Lo hiciste!», exclamó Galilea, con los ojos abiertos de par en par, asombrada. «¡Marta, lo has hecho!». Pero Marta no podía relajarse. Sabía que el verdadero enfrentamiento estaba por venir. «Estás en lo correcto, hija», murmuró su padre, la angustia marcando cada línea en su rostro. «Lo que has hecho ha debilitado el lazo oscuro, pero necesitarás más que eso para liberarnos». Marta sintió un nudo en su garganta. Las palabras de su padre eran un recordatorio de la carga que aún llevaban. ¿Cuál es el precio? ¿Qué tendré que sacrificar para salvarnos? Sus ojos buscaban respuestas en los semblantes familiares, ahora fundidos en una mezcla de miedo y esperanza. «Tu conexión con nosotros», intercedió Valeria, con la voz suave y llena de dolor, «es la clave. Pero hay algo más». Inhaló profundamente, como si cada palabra le costara. «Deberás romper el ciclo completamente. Solo así podremos ser libres». «¿Cómo?», Marta preguntó, la ansiedad apretándole el pecho. «Con tu propia voluntad», susurró su madre. «Debes elegir sacrificar el pasado para abrir la puerta al futuro. Sin alguien que pague el precio, el ciclo se repetirá». El silencio presionaba alrededor, un eco abrumador que resonaba en la mente de Marta. Su propia vida estaba en juego, y con ella la vida de los que amaba. En ese instante vio a Galilea, sus ojos suplicantes, y sintió un destello de claridad. «No, no puedo hacerles eso a ustedes. No más sacrificios». La determinación iluminó su rostro. «Si alguien debe navegar por la oscuridad, seré yo». Las sombras comenzaron a retirarse, temerosas de su resolución. «Eres fuerte, Marta», dijo su padre, su tono una mezcla de orgullo y tristeza. Las sombras se agazaparon, mientras la luz del símbolo se expandía, iluminando cada rincón oscuro. «Estamos contigo». Entonces un murmullo emergió de lo profundo. «Del bosque». Las voces de aquellos que habían sufrido antes que ellos comenzaron a resonar. El eco de sus esperanzas, sueños y sacrificios hacía vibrar el aire. «Rompe el ciclo», decían al unísono. Marta sintió una oleada de poder invadiendo su ser. Con un grito de batalla, levantó el símbolo hacia el cielo. El bosque vibró con energía, y en un destello ofuscante, las sombras fueron arrastradas, su poder disipándose en una explosión de luz cuya calidez la envolvió. Cuando la luz se desvaneció, Marta se encontró de pie en el mismo lugar, pero el ambiente era distinto. El aire era más ligero. Las sombras se habían desvanecido. Su madre y su padre la miraban.
La tristeza de años de sufrimiento se evaporaba lentamente. Lo lograste, susurró Galilea. Lágrimas de alivio brotando en sus ojos. El ciclo estaba roto. La maldición al fin se había disipado. Las familias eran libres. Marta, dijo su padre, acercándose para abrazarla. Has hecho lo que muchos nunca pudieron. Gracias por liberarnos. La emoción lo embargaba y la calidez de su apoyo llenó a Marta. Siempre estaré con ustedes, en cada historia, en cada recuerdo, prometió, su voz firme. Nunca más me ocultaré de la oscuridad. Con un último abrazo, la luz del amanecer comenzó a asomarse entre los árboles, un nuevo comienzo para todos. Las sombras del pasado, aunque nunca serían olvidadas, serían llevadas con amor. Mientras el sol brillaba en el horizonte, el corazón de Marta latía con esperanza. Había enfrentado sus miedos y había encontrado la fuerza para transformarlos. Y mientras se giraba para mirar a su familia, una invitación resonó en su mente. El proceso de sanación ha comenzado. Comparte nuestra historia. Pero ahora, tú como lector debes actuar. Es hora de unirte a esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal y no te pierdas los próximos relatos que tenemos preparados para ti. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tienes que suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo y formar parte de una comunidad que celebra la magia de las historias. No esperes ni un segundo más para compartir.